Hola a todos. Hoy exploraremos un tema fascinante y poco conocido sobre la crucifixión de Jesús. ¿Qué les sucedió a los soldados romanos que lo despojaron de sus vestiduras? Este momento clave en la historia está lleno de simbolismo y también plantea preguntas que muchos no se han atrevido a responder. Acompáñame en este recorrido por los hechos históricos y espirituales. Para entender el destino de estos soldados, primero debemos situarnos en el contexto histórico. En la época del Imperio Romano, los soldados eran conocidos por su obediencia estricta a las órdenes. Su tarea no era cuestionar, sino ejecutar. En el caso de Jesús, la crucifixión fue una de las formas más crueles de castigo reservado para criminales y rebeldes. Parte del proceso incluía despojar al condenado de sus vestiduras, simbolizando no solo humillación, sino también despojo total de su dignidad humana. Además, este acto era parte del protocolo romano para asegurarse de que el condenado quedara completamente expuesto y vulnerable. La ropa del condenado era considerada parte del botín de los soldados. Por lo tanto, no solo se trataba de un acto de humillación, sino también de una ganancia material para los ejecutores. Este sistema de recompensas les daba a los soldados un incentivo adicional para llevar a cabo su deber de manera eficiente. Esto nos da una idea de la mentalidad de aquellos hombres y cómo la rutina de la violencia podía desensibilizarlos. Sin embargo, el caso de Jesús fue excepcional, tanto en su significado espiritual como en su impacto histórico. Además, es vital considerar las tensiones sociales y políticas de la época. Los soldados romanos estaban en un territorio que no era el suyo, enfrentándose a un pueblo que resentía su ocupación. Esto añadía una capa de complejidad a sus interacciones, ya que muchos de ellos podían ver a los judíos como rebeldes o criminales, pero otros podían sentir simpatía por sus sufrimientos. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal La Biblia del Diario y Historia. Haz clic en suscribirse, activa la campanita y selecciona todas. Sí recibirás notificaciones de los próximos videos. Ahora sí, sigamos. El Evangelio de Juan nos narra un detalle clave. Los soldados, cuando hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, la cual era sin costura, tejida de una sola pieza de arriba abajo. Juan 19:23. Estos soldados decidieron echar suertes para dividirse las prendas, cumpliendo así una profecía escrita en el Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis ropas y sobre mi vestidura echaron suertes. Esto nos muestra que, incluso en un acto tan banal como dividir ropas, se estaban cumpliendo los planes de Dios. La túnica sin costura de Jesús tiene un simbolismo especial. Algunos estudiosos creen que representa la unidad del cuerpo de Cristo, la Iglesia, que no debe ser dividida. Este detalle aparentemente insignificante adquiere un profundo significado cuando lo observamos a la luz de las Escrituras. Además, es interesante notar que la túnica sin costura también puede verse como un símbolo de la perfección de Jesús, contrastando con la naturaleza pecaminosa de la humanidad. El hecho de que los soldados echaran suertes también refleja una indiferencia hacia el sufrimiento de Jesús. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas veces en nuestra vida actuamos de manera similar, ignorando el dolor de los demás por nuestra propia ganancia? Estos soldados eran probablemente parte de una cohorte romana estacionada en Jerusalén, compuesta por hombres entrenados para mantener el orden y ejecutar castigos. Eran individuos endurecidos por la violencia y la guerra. Para ellos, crucificar a alguien podía ser una tarea rutinaria. Sin embargo, en este caso, estaban frente al Hijo de Dios, aunque probablemente no lo comprendían en ese momento. Es importante señalar que el Imperio Romano reclutaba soldados de diversas provincias, por lo que algunos de estos hombres podían ser extranjeros.
Esto añade una capa de complejidad, ya que quizás no todos compartían las mismas creencias o entendimientos culturales sobre el evento que estaban presenciando. Algunos podían haber sido paganos, otros judíos y otros de diferentes orígenes étnicos y culturales, lo que podría haber influido en su percepción del juicio y crucifixión de Jesús. Además, el entrenamiento militar romano estaba diseñado para desensibilizar a los soldados ante el sufrimiento humano. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Cómo puede la violencia habitual afectar nuestra moralidad y humanidad? ¿Estamos en nuestra vida diaria en riesgo de desensibilizarnos ante el dolor ajeno? La Biblia no nos dice explícitamente qué ocurrió con estos hombres después de la crucifixión. Sin embargo, hay varias teorías. Una de ellas es que algunos de estos soldados pudieron haber estado presentes en la resurrección y haber quedado impactados por los eventos sobrenaturales que ocurrieron ese día, como el terremoto y la oscuridad que cubrió la tierra. Mateo 27, 51-54. De hecho, el centurión romano que supervisó la crucifixión exclamó: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Esto sugiere que algunos de los soldados podrían haber llegado a creer en Cristo. Algunos relatos extrabíblicos e historias de la tradición cristiana sugieren que algunos soldados, tras la crucifixión, pudieron haber sido testigos de los milagros que siguieron, y que eso pudo haber llevado a varios de ellos a la conversión. Aunque no hay evidencia concreta, la idea de que los verdugos de Jesús pudieran haber encontrado la fe es un poderoso recordatorio del alcance de la gracia de Dios. La historia también nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del encuentro con Jesús. Si bien no tenemos registros históricos directos sobre estos soldados, sabemos que el impacto de ese día cambió la vida de muchas personas. Incluso aquellos que inicialmente actuaron con crueldad pudieron haber experimentado arrepentimiento y redención. Esto nos da esperanza. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso. El destino de estos soldados también nos invita a reflexionar. A pesar de participar en un acto tan terrible, Dios muestra que incluso aquellos que estuvieron presentes en la crucifixión tenían la oportunidad de arrepentirse y ser perdonados. Esto nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia divina, sin importar qué tan lejos haya caído. La historia de estos soldados nos confronta con preguntas importantes. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la verdad? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas al reconocer nuestros errores? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe considerar. La historia nos recuerda que todos podemos ser transformados por el perdón y que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Además, este relato nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Qué vestiduras estamos despojando a otros en nuestra vida cotidiana? ¿Estamos despojando a otros de su dignidad al actuar con indiferencia? Estas son reflexiones que pueden guiarnos hacia un comportamiento más compasivo. Y así concluye nuestra exploración sobre lo que pudo haber pasado con los soldados romanos que despojaron a Jesús de sus vestiduras. Una historia que nos deja muchas lecciones sobre la humanidad, el perdón y el plan divino que se cumple incluso en los momentos más oscuros. ¿Qué opinas de esta historia? Déjalo en los comentarios. Ahora que hemos explorado lo que pudo haber sucedido con los soldados romanos en el evento más significativo de la historia, es momento de detenernos y meditar en las Escrituras. La Biblia, como siempre, tiene palabras poderosas para ayudarnos a comprender el significado más profundo de esta historia. Aquí te presentamos 5 versículos que revelan verdades espirituales sobre este momento crucial y lo que nos enseña hoy. Escucha con atención y deja que estas palabras transformen tu corazón. Juan 19, 23, 24. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa, dividiéndola en 4 partes, una para cada uno de ellos.
Con la túnica hicieron lo mismo, pero como estaba tejida de una sola pieza de arriba abajo, decidieron: no la rompamos. Echémosle suertes para ver a quién le toca. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Este versículo conecta directamente el acto de los soldados con una profecía del Antiguo Testamento, Salmo 22:18, mostrando cómo incluso en los momentos más oscuros el plan de Dios se estaba cumpliendo. Los soldados, inconscientes de la magnitud de sus acciones, son parte de un cuadro mayor que trasciende lo material. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él cuidando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, se llenaron de gran temor y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Que no todos los soldados presentes eran conscientes de la identidad de Jesús. Este versículo muestra que algunos se dieron cuenta del error que habían cometido. Sus palabras reflejan un reconocimiento divino y un posible arrepentimiento, lo que subraya que nunca es demasiado tarde para ver la verdad. Salmo 22:18. Reparten entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echan suertes. Escrito siglos antes, este salmo no solo profetizó el sufrimiento del Mesías, sino que también detalló actos específicos, como el reparto de sus ropas. Este cumplimiento literal de la profecía es un recordatorio de que las Escrituras son vivas y activas, y que el plan de Dios es perfecto en su tiempo. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio del sufrimiento y la humillación, Jesús mostró un nivel incomprensible de gracia y compasión. Este versículo nos enseña que incluso aquellos que participaron en su muerte no estaban fuera del alcance del perdón divino. Es un llamado a la misericordia y al arrepentimiento. Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo refuerza el significado del sufrimiento de Jesús. Los soldados, sin saberlo, formaron parte del cumplimiento de esta profecía. Aunque su papel parecía estar lleno de crueldad, en un nivel espiritual contribuyeron al propósito redentor que beneficia a toda la humanidad. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal para más contenido como este. Recuerda activar la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por vernos y que tengas un día lleno de paz y bendición.